SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Lola García, buenas noches. Buenas noches. Valentina Martínez Ferro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas y noches. María José Landaburu, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quién le iba a decir a Puigdemont que el día de su gran noticia, su gran anuncio, su ruptura total con el PSOE, la noticia final la iba a marcar Extremadura? María Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre. Guardiola, que estaba sin presupuestos porque Vox ya no se los aprobaba, Guardiola aprovecha que tiene enfrente a un PSOE extremeño que en su mejor momento histórico tampoco está, y Guardiola convoca ya, sin esperar a un hipotético superdomingo que le quiera montar Génova con otras comunidades. Mejor ir la primera a jugársela que ir una vez que ya el ciclo electoral esté empezado, porque empezaría en Castilla y León y vete tú a saber con un mañueco en horas bajas. Lo dicho, Guardiola quiere marcar agenda propia, perfil propio, ciclo propio, se adelanta, abre ella ciclo y convoca anticipadas el 21 de diciembre. Álvaro García, buenas noches. Buenas noches. Guardiola ha decidido adelantar las elecciones autonómicas tras no conseguir aprobar los presupuestos para 2026. Ha dicho que el bloqueo en la Asamblea y la irresponsabilidad de la oposición han dejado a la región sin herramientas para seguir gobernando. El detonante ha sido la enmienda a la totalidad presentada por PSOE y Vox, que ha hecho imposible la aprobación de unas cuentas que Guardiola calificaba como las mejores de la historia. Todos habéis escuchado con la misma claridad que yo la contundencia con la que han dicho ambos grupos políticos que no van a aprobar ni van a apoyar el presupuesto que ha presentado el Gobierno de la Junta de Extremadura. El adelanto electoral se interpreta también como un intento del Partido Popular de aprovechar un momento de ventaja en las encuestas. Según el CIS de marzo de 2025, el PP sería hoy la fuerza más votada en Extremadura, con un 27,2% de apoyo, seguido del PSOE con el 21,6% y Vox con un 8,8%. Unidas Podemos apenas alcanzaría el 1,6%. Y al margen de encuestas, mencionar que es un momento difícil para el PSOE por los asuntos judiciales de su secretario general en Extremadura. La oposición ha reaccionado inmediatamente. El PSOE extremeño considera que el adelanto confirma el fracaso de la legislatura de María Guardiola, mientras que Unidas por Extremadura ve la convocatoria como un experimento de Feijóo ante unas posibles elecciones generales. Feijóo, el PP nacional están aprovechando este movimiento extremeño para decir: ¿ves, Pedro Sánchez, cómo sin presupuestos no se puede gobernar? David Junquera, buenas noches. No podía saberse, Aimar, buenas noches. No podía saberse que esa exactamente iba a ser la cucharada de argumentario que tenía preparado el Partido Popular, justo además en un día como hoy, en el que Junts amenaza con embotar la gobernabilidad nacional. No hacía ni 5 minutos del anuncio de Guardiola y la cuenta de Feijóo ya tenía listo su tuit. El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo, elecciones. Después lo decía el número 2, Tellado. El PP demuestra una vez más que no todos somos iguales. Y un poquito más tarde, la ex número 2. Yo creo que el ejemplo lo tenemos hoy encima de la mesa con ese planteamiento que ha hecho la presidenta de la Junta de Extremadura. Y es que cuando se bloquea la gobernabilidad, hay que ser valientes y hay que dar la palabra a los ciudadanos, como van a hacer los extremeños, para poderlo resolver como se resuelven las cosas democráticamente, que es en las urnas. Cuca Gamarra abonándose a un argumento que tiene un envés, porque por esa regla de 3, pronto tendríamos convocatoria en Aragón o Baleares, donde persiste el bloqueo presupuestario. Guardiola y Feijóo han estado hoy juntos en un acto en Madrid. Dicen en Génova que su contacto ha sido constante y que el líder conocía, apoya y comparte la decisión de su baronesa. Extremadura toma la delantera en el derbi electoral que se nos avecina. La siguiente cita será en marzo. Mañueco asegura que no piensa adelantar la apuesta de las urnas tras la maniobra de su colega extremeña. Le han preguntado, Junquera, gracias, le han preguntado esta noche a Juanma Moreno, presidente de Andalucía, por este movimiento de su compañera extremeña. Yo respeto la decisión que ha tomado María, una decisión que es como consecuencia de la negación a Vox a aprobar los presupuestos. Ya vemos que Vox no colabora, que Vox no quiere la gobernabilidad de Extremadura y por tanto la única salida que le queda a ella es precisamente hacer unas elecciones. Vamos a ver qué hace Sánchez, ¿vale? Vamos a ver lo que pasa. Gracias. Lo de que este largo ciclo electoral empiece en Extremadura, esto no es ni de lejos lo que el PSOE barajaba entre sus mejores escenarios. Porque el Partido Socialista en Extremadura no está en un momento pletórico, que digamos. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. No acompañan ni las encuestas ni la situación interna del partido y mucho menos la del propio candidato socialista, que está pendiente de juicio. Gallardo está investigado en el caso abierto
por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Él era entonces el presidente de esa institución, así que el calendario judicial y el electoral van a ir en paralelo. Lo que trasladan en Ferraz es que Gallardo tiene el respaldo de la dirección para ser el candidato a la Junta, así lo van a confirmar de hecho en las próximas horas. Las fuentes consultadas apuntan además a que no será necesario convocar primarias debido a la proximidad de la cita con las urnas. La decisión de la presidenta extremeña lo que sí que provoca es un cambio en los planes del PSOE, que confiaba en empezar el ciclo electoral por Castilla y León y no por Extremadura, donde las expectativas son peores. Ferraz maneja datos de encuestas internas que les hace pensar que Mañueco podría perder la primera plaza debido al desgaste por la gestión de los incendios. Guardiola, sin embargo, podría igualar o mejorar incluso el resultado de 2023, así que los socialistas, por preferirían empezar esa carrera electoral en un territorio con mejor pronóstico. Tu análisis, Landaburu, del movimiento extremeño. Bueno, contestando al señor Feijóo, ejemplo de cumplir su palabra, en concreto Guardiola, cuando juró y perjuró que nunca gobernaría con Vox, y bueno, tardó, no sé si fueron 10 o 15 minutos en cambiar una vez que el señor Feijóo le hizo torcer la mano, pues no me parece. Luego, si no se puede gobernar sin presupuestos, yo acepto a los que dicen que sí o los que dicen que no. Pero se lo tendrá que explicar a todas esas comunidades autónomas, también del PP, que tienen los presupuestos prorrogados, digo yo, que será el mismo criterio que les diga a los demás, que disuelvan y que convoquen elecciones. Y luego, que eran los mejores presupuestos de la historia de la humanidad entera, de verdad, yo les he echado una ojeada, y en fin, reducción de los programas de empleo en un 10%, reducción de la inversión en sanidad, en educación, rebajas fiscales para los que más tienen. Esto es un poco continuidad de lo que ya había hecho antes. Política agraria, que se entiende como política latifundista y con una creación de una dirección general de caza y otra de toros, pues hombre, yo qué sé, yo creo que lo que demuestra esto es la absoluta incapacidad de esta mujer de llegar a algún acuerdo, porque hay que recordar que no solamente tenía Vox, el PSOE le había tendido la mano en septiembre para llegar a un acuerdo presupuestario. Claro, tenía que ser un poquito más social, porque desde luego en estas circunstancias era un poco complejo que nadie le haya tendido la mano. Creo que es, se ha visto ante esta situación, ha estado con Feijóo, a Feijóo le ha parecido bien que fuera un ejemplo en esta semana, además, la semana de la Dana, que cualquier cosa que pase la van a intentar aprovechar y si no pasa la van a provocar, como este caso, para que todos nos olvidemos del asunto Amazon, cosa que ya le digo yo que no va a poder de ninguna manera conseguir. Valentina. Yo creo que hay dos partes, ¿no? Por una parte, efectivamente, lo que hace Guardiola es cumplir con su palabra. Ella misma se había puesto ese límite, ¿no? De si no sacó los presupuestos, no se puede gobernar, sin presupuestos no se puede gobernar, y por tanto convocó elecciones. Ella fue la que se puso ese límite, independientemente de que Feijóo considere que esto es lo que deberían de hacer, pero cada uno de los presidentes de las comunidades autónomas lo va a decidir. La semana pasada le preguntaron a Azcón y dijo que él no se veía en ese caso, y creo que también es respetable. Pero entonces también será respetable lo de Sánchez, quiero decir. Bueno, tanto es así que no hay, pero es, en el gobierno de la nación no tenemos presupuestos generales del Estado no prorrogados de esta legislatura, sino de la legislatura anterior. Es decir, en esta legislatura no hemos tenido. En las otras comunidades del PP, si no, vamos a ver, prorrogan. Pero por ahora en este hay una diferencia importante, y es que en esta legislatura, con esta nueva mayoría parlamentaria que hay, o no mayoría parlamentaria, luego hablaremos de eso, por lo de pronto no se han presentado, ni siquiera se han presentado unos presupuestos ni un techo de gasto. Pero luego yo sí que creo que hay una parte que es estratégica, efectivamente, hay una parte que hay una ventaja por parte de, María Guardiola en mayo del 23 tenía un empate técnico con el Partido Socialista, se empataron a 28 escaños y hoy tiene una ventaja clara, y en cierto modo provocada por efectivamente el hundimiento del Partido Socialista. Por lo tanto, se entiende que tiene confianza en que eso se pueda revalidar, y no hay nada mejor que darle la palabra a los ciudadanos. Lola. Esto de tener muchas comunidades autónomas bajo tu mando, ¿no? Bajo el mando de un partido, es como aquello de tener hijos, ¿no? Que al principio te dan mucha alegría, pero luego solo te dan preocupaciones. Pues un poco eso le está pasando al Partido Popular, ¿no? Yo quiero recordar que Feijóo dijo aquello de que había que hacer una reforma constitucional para que
Si se encadenaban 2 prórrogas de presupuestos, pues hubiera que hacer elecciones. Por tanto, los varones están un poco obligados, ¿no?, a seguir ese criterio. Y por tanto también empezamos con Extremadura, pero lo más probable es que acabe pasando también en otras comunidades como Aragón. Es decir, si Azcón decide no hacerlas, si no tiene el apoyo de Vox y decide no convocar elecciones, pues en ese momento Feijóo tendrá otro problema aparte del de Mazón, ¿no? Yo creo que se abre un ciclo que efectivamente al PSOE no le convenía que se abriera por Extremadura, pero que va a provocar pues que probablemente la situación en esas comunidades no creo yo que después de las elecciones vaya a variar sustancialmente. Es decir, estamos en un periodo abrimos un periodo electoral en el que Vox está muy fuerte y que probablemente salgamos de él con todas esas comunidades o buena parte de ellas condicionadas, que seguirán condicionadas por Vox. Y aquí la cuestión será a partir de entonces qué hace Vox, ¿no? Si entra, no entra en esos gobiernos. Yo creo también que aunque entren o den un apoyo externo, el mantra de pensar por parte del PSOE que eso pues le va a hacer poco menos que la campaña, tampoco funciona, porque mucha gente ya esto lo tiene como muy descontado, ¿no? Pero no quiere decir que después de las elecciones en esas comunidades vayan a tener ni presupuestos ni un gobierno garantizado. Vamos ahora con la gobernabilidad nacional, pero antes todavía sobre Extremadura una duda que se pueda estar planteando mucha gente a esta hora de la noche. Gabriel Moreno, buenas noches. Buenas noches. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura. Hasta ahora, profesor, Extremadura siempre ha celebrado sus autonómicas a la par que el resto de comunidades. Ahora que adelanta las elecciones al 21 de diciembre, si Guardiola las gana, o quien las gane, quien gobierne, ¿podrá gobernar 4 años a partir de ahí o tendrá que volver a convocar elecciones con todas las demás comunidades en mayo del 27? Bueno, el Estatuto de Autonomía de Extremadura, desde 1999, permite la disolución anticipada del Parlamento Regional. Pero entre 1999 y 2011, el Estatuto recogía la previsión expresa de que la nueva legislatura se vinculara temporalmente a la anterior, a la originaria, con lo cual tendría que acotar en la anterior redacción todavía la temporalidad de la anterior legislatura. En 2011 se modificó el Estatuto de Autonomía para dejar claro que a partir de ese momento las nuevas legislaturas que salieran de una convocatoria anticipada de elecciones tenían que durar 4 años, con lo cual el Estatuto de Autonomía, la intención es clara de que las legislaturas duren 4 años, que es el tiempo genérico que establece para la duración del mandato, ¿no? O sea que ya se desacoplaría del resto de comunidades para siempre, digamos. Exactamente. Esa es la intención del Estatuto de Autonomía. Lo que pasa es que tenemos una particularidad en Extremadura, y es que el reglamento de la Asamblea de Extremadura y una ley, la ley del Gobierno de la Junta de Extremadura, todavía recogen la previsión anterior del Estatuto de Autonomía, es decir, todavía recogen la vinculación temporal con la legislatura originaria, ¿no? Habría que modificar esas 2 disposiciones normativas. En todo caso, el Estatuto de Autonomía prevalece como norma institucional básica de la comunidad autónoma. O sea, el Estatuto pesa más que lo que puede decir el reglamento de la Asamblea. Sí, por supuesto. Además es extraño que los reglamentos parlamentarios recojan previsiones que regulen, por ejemplo, el periodo de las elecciones, ¿no? Son previsiones ad extra del Parlamento, cuando los reglamentos parlamentarios lo que tienen que regular es el funcionamiento interno de las cámaras. Ya de por sí era extraño que viniera esa previsión en el reglamento de la Asamblea de Extremadura, pero sigue estando vigente. Profesor Gabriel Moreno, mil gracias. Buenas noches. Muchas gracias. A nivel nacional, hoy la noticia claramente ha sido el anuncio de Junts, anuncio de ruptura con el Partido Socialista. Se acabaron las reuniones en Suiza, se acabó el resto de vías de negociación directa, o eso han anunciado al menos. También es verdad que Puigdemont no habla de una moción de censura, ni siquiera le pide a Pedro Sánchez que convoque elecciones, o no se lo pide explícitamente. No ha mandado señales de que vaya a buscar un entendimiento con el Partido Popular, así que es un anuncio de ruptura de relaciones que, por cierto, avalarán las bases de Junts en una votación el miércoles y el jueves, que mucha sorpresa no tiene. Es un anuncio, como digo, de ruptura de relaciones que tampoco parece que de forma inmediata vaya a suponer una quiebra total de la legislatura.
Bueno, ya veremos. Desde Perpiñán, Xavi Oello. Buenas noches. Puigdemont asegura que el gobierno notará la ruptura de las relaciones, pero se ha abstenido de ir un paso más allá y de pedirle elecciones. Públicamente ha sido inconcreto, pero fuentes de la dirección han señalado que esa decisión que hoy se ha tomado por unanimidad implica que ya no habrá más canales de negociación abiertos, ni la mesa de Suiza con mediador que Junts tanto llegó a reivindicar, ni tampoco sobre las iniciativas que se lleven en el Congreso. Eso no significa un no a todo sistemático, pero sí probablemente mayoritario. Se van a enterar por el panel de votaciones, decía gráficamente un miembro de la dirección. Puigdemont responsabiliza al PSOE de la ruptura. De manera que el PSOE ha trencat l'acord d'investidura a consciència, perquè és ell, no Junts, que té a l'abast totes les palanques del poder. No n'hi falta cap. Dice que no han activado todo su poder para cumplir con sus compromisos y asegura que Pedro Sánchez no tendrá capacidad para gobernar por mucho que intente aguantar en el poder lo que queda de legislatura. Crec que el Partit Socialista ha de reflexionar. Ells han de respondre davant de la ciutadania de quina manera pensen continuar. De quina Junts le manera pasa la pelota a Sánchez para que reflexione sobre su situación, pero ha optado por no ser todo lo contundente que podría haber sido. De hecho, fuentes de la dirección han dado ya por descartada a corto plazo una moción de censura con el PP y Vox para convocar elecciones. No estamos en este estadio, afirman, aunque aseguran que al PSOE tampoco le será inocua la nueva situación. El PSOE, ¿qué análisis hace, qué cálculos hace a esta hora de la noche? Ana Fernández Vila, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Pues en Moncloa y en Ferraz lo cierto es que dentro de lo que cabe respiran tranquilos porque creen que prácticamente el escenario no cambia. La relación con Junts no era ya nada buena, eso no lo niegan, pero creen que al menos hoy se ha confirmado lo que ellos esperaban, que Junts no contempla una moción de censura. Señalan fuentes socialistas que Puigdemont ni siquiera ha cerrado la puerta a seguir negociando ley a ley. Así que a eso se agarran ahora en el Gobierno y en el PSOE. Aseguran que habrá que ir votación a votación, que en realidad es lo que ya estaban haciendo, dicen. Eso sí, los socialistas se defienden de las acusaciones de Junts. Sí que están cumpliendo lo pactado, dicen. Y además recalcan que están trabajando para recabar apoyos del resto de grupos cuando es necesario y así van a seguir. Y vamos a seguir trabajando porque, como insisto, vale la pena dialogar, vale la pena negociar, vale la pena alcanzar acuerdos porque es lo mejor este gobierno para Cataluña y porque es lo mejor este gobierno para España. Esto decía la portavoz Montse Minguet tras la reunión de la ejecutiva del PSOE. En ese encuentro que se ha producido antes del anuncio oficial de Puigdemont, Pedro Sánchez les ha pedido a los suyos que sigan con la mano tendida, que no entren al choque con Junts. Esa es la estrategia de los socialistas para minimizar este último órdago que creen que en la práctica no va a hacer la legislatura más complicada de lo que ya estaba. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, ayúdanos a entender las claves de este anuncio de ruptura que ha planteado hoy Puigdemont. Bueno, yo creo que ya se veía venir hace bastante tiempo. Hace un año, cuando Puigdemont planteó aquello de la cuestión de confianza, ya estaba dando las primeras señales de que el acuerdo que firmaron hace 2 años pues no le salía rentable, por decirlo rápidamente, ¿no? Que él siempre ha basado este acuerdo pues en una cuestión de intentar resolver lo que él llama el conflicto político entre Cataluña y España a través de esa mesa de negociación en Suiza. Eso no ha tenido ningún resultado. Allí se ha acabado hablando pues de lo mismo que se habla en los pasillos del Congreso, al fin y al cabo, y por otro lado siempre ha mantenido pues como este tono más exigente, más de dureza, ¿no? Para intentar, hoy en la comparecencia insistía, no como otros, ¿no? Intentar hacer un poco el papel de que ellos sí que son los duros y exigentes, no como Esquerra Republicana, que se entrega a la primera de cambio, ¿no? Bueno, pues esas cuestiones son las que a él le llevan a la ruptura, porque además están convencidos de que Sánchez no podrá aguantar mucho tiempo en estas circunstancias y lo que no quieren de ninguna manera es que le pille unas elecciones de la mano de Pedro Sánchez o del PSOE. Y esos son los principales factores que hacen que, normalmente Puigdemont, en cuanto ve riesgo de que él suele considerar que estar fuera le permite actuar con mayor libertad, y lo vimos también cuando estaba Junts en el gobierno de Cataluña con Esquerra Republicana. Fue Puigdemont el que rompió, o sea, estaban dentro del gobierno y decidieron salir,
porque pensaban que así, Puigdemont pensaba que así, conseguía una mayor libertad para conseguir un mejor resultado electoral. En este caso es un poco lo mismo. A eso, por supuesto, hay que añadir que en los últimos meses ha habido unas encuestas que dicen que Alianza Catalana va al alza. Todo eso hace un conjunto de cosas que llevan a esta ruptura, que es verdad que no tiene una traslación, o sea, no es un terremoto parlamentario, porque ellos ya, ya habían ido descolgándose de muchas votaciones y demás, y ya se sabía que los presupuestos no los iban a aprobar, pero sí que es verdad que yo creo que tiene un significado en cuanto a calidad democrática, es decir, un gobierno que ya se certifica que no tiene una mayoría parlamentaria y que no tiene unos presupuestos y que en la legislatura vigente, es difícil de explicar eso. El continuar es difícil de explicar. Valentina. Yo lo que he sentido esta tarde es que es una forma de institucionalizar o de solemnizar una obviedad, ¿no? Lo que ha pasado, esa especie de teatralización de algo que llevamos viendo precisamente toda la legislatura o todo desde ese acuerdo, ¿no? Esa idea de tener el poder pero no gobernar, que es como lo ha dicho Puigdemont, ¿no? Y es curioso que él mismo diga lo notarán, o sea, lo han explicado de una manera tan obtusa que lo notarán, pero no sabe explicar cómo lo van a notar, ¿no? Porque de alguna manera, así nació este pacto, ¿no? Con un punto siempre de ficción, sabiendo los unos los otros, desde luego Puigdemont lo sabe porque está en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, sabía que el catalán darle o concederle una petición como la que ha manifestado muchas veces, curiosamente en la rueda de prensa hoy no lo ha hecho, ¿no? Pero el catalán en la Unión Europea sabe que no está en manos de Sánchez, no está en manos del Gobierno de España, que hay que contar con un montón con el resto de países de la Unión Europea y que no es tan fácil hacerlo, y lo pide siempre, o es una de las exigencias que sigue pidiendo y que todos hemos visto que desde el principio, desde que hemos vuelto de verano no ha habido ninguna actividad, es un solo jueves, ¿no? Donde ha habido actividad legislativa por parte del gobierno, y todo eso tiene muchísimo que ver Junts y su posición de los más de 40 procesos legislativos que no ha sido capaz de sacar el gobierno. En más de la mitad está el voto de Junts implicado, ¿no? Y hay varias de los 3 leyes orgánicas que tienen, hay 2 de ellas que no han sido capaces de sacarla. Es decir, no ha habido actividad legislativa y no ha habido tal apoyo de Junts para el gobierno. Lo que sí ha habido es, desde luego, la constitución de la mesa, que era importantísimo para Sánchez, la constitución de la mesa de la Cámara y la investidura. Pero a partir de ahí, pues estamos en esta ceremonia de la confusión, en donde, lo que es tremendo es que los españoles dependamos de esto, ¿no? Y que el gobierno de España y que la legislatura dependa de estos vaivenes en donde no se sabe si salen a bailar o no, ni con qué canción. María José. Bueno, dependemos del arco parlamentario que los ciudadanos en concreto hemos decidido, ¿no? Yo, con respecto a Puigdemont, creo que ha hecho un acto performativo de los suyos, que necesita hacerlo porque no tiene foco, porque le comen la tostada por la derecha. Es un partido de derechas independentista, es su definición. Por la derecha, Alianza Catalana, y el suflé independentista, aunque hoy ha hecho una introducción larguísima recordando la violencia y tal, pues obviamente Cataluña está ahora otra cosa. Pero bueno, con respecto a cómo queda la situación, que es exactamente igual que ayer, yo quiero recordar que gobernar no es legislar. Legislar está bien, forma parte de es una prerrogativa parlamentaria que alguna parte tiene el gobierno, pero evidentemente no toda. El gobierno gobierna. Y yo voy a recordar algunas cosas que ha gobernado, la verdad, que se han producido, que a mí sí que me parecen relevantes. Bueno, desde luego el liderazgo internacional con la excepción ibérica, la posición en Palestina, etcétera, etcétera. En términos de derechos sociales, en fin, la subida del salario mínimo un 54%, la indexación de las pensiones al IPC, en términos de espacio verde, en términos de gestión de fondos europeos, y si queréis lo comparamos con la gestión que hizo, por ejemplo, el gobierno de Guardiola, que no los ha ejecutado el 70% en las 2 ciudades básicas, en vez de llevarlos a efecto en una España que es básicamente vacía, etcétera, etcétera. Y todo esto con una oposición, porque bueno, es que fijarse en los 7 votos de Puigdemont, cuando el Partido Popular se ha instalado en el no por el no y no,
y no es no y nunca más. Y luego con una derecha judicial y mediática a la ofensiva, absolutamente, pues resulta que se ha mantenido el rumbo, que se ha gobernado. ¿Se gobierna mejor con una mayoría parlamentaria? Hombre, seguro. Claro, sin duda, ¿no? Si no, pasa todo esto que te digo. Que seguramente le hubiera gustado hacer muchas más cosas. Bueno, la ley de familia, la reforma de la ley del aborto, en fin, muchas cosas han pasado. La ministra de Hacienda es incapaz de llevar el techo de gasto al Congreso, es incapaz de presentar unos presupuestos, de presentarlos, entre otras porque estaban pendientes de esto, hoy lo ha dicho Puigdemont, ¿no? Se han llevado esta tarde al aire. Pues a ver si es verdad, a ver si logramos verlos en el Congreso, que es donde tienen que valorarlos los grupos políticos, ¿no? Y hoy Puigdemont lo ha dicho, que el problema que tiene es que él no quiere negociar los presupuestos porque no se han presentado las balanzas fiscales. ¿Y por qué no se presentan las balanzas fiscales? Porque no hay quien se presente a unas elecciones, a ver cómo se va a Extremadura, a unas elecciones, cuando presentas unas balanzas fiscales en donde lo que pretendes es tratar a una comunidad autónoma de una manera diferenciada al resto de comunidades. Y esto es lo que ha pasado durante esta legislatura y por eso estamos como estamos. No, sencillamente creo lo que ha pasado es que no ha querido en el año pasado quemarse en una votación que sabía que iba a perder. Claro, y como constitucionalmente está esto no va de que el presidente esté en el poder. Permitido constitucionalmente que se prorroguen los presupuestos y ha tenido la suerte, porque esto es verdad, de que sus presupuestos unos presupuestos que son expansivos y que le permiten hacer una buena política social, que es su clave, entiendo, y la de sus socios, no los que apoyan desde fuera, socios. Porque pues entendemos que el mandato constitucional se puede saltar. A ver, Lola, es que el mandato constitucional... Mete cuchara a Lola porque si no esto... No, dame un segundo. Lola. No sé dónde estamos exactamente. A ver, que puede Madrid. Seguir gobernando. Bueno, yo estoy en Barcelona. Por eso estamos lejos. ¿Que puede seguir gobernando? Sí, claro, puede seguir gobernando, pero vamos, yo creo que es obvio que cuando un gobierno pierde la mayoría parlamentaria tiene un problema. Porque es que si no cerremos el Parlamento. Pero si nunca la tuvo. Si nunca la tuvo. Yo es que veo a la gente que se sorprende muchísimo. A ver. Una a una. Lola. Yo creo que sí que se han aprobado cosas. De hecho, hace pocas semanas se aprobaron una ley de movilidad sostenible que le ha permitido a España que pueda recibir 10.000 millones de fondos europeos, por ejemplo. Y se aprobó con el voto de Junts. O sea, cosas se han aprobado con pero mi duda, Lola, no hubiera sido posible estar 2 años sin ese apoyo. Lola, con la información que tú tienes... Ahora lo podemos minimizar, pero en fin. Hombre, no, pero Lola, lo que hay que ser es realistas. Lola, con la información que tú tienes, ¿Junts va a pasar a un no a todo? O sea, ¿va a votar no a todo? A ver, no a todo, yo creo que será difícil, porque seguramente habrá cosas que le resultarán difíciles de explicar en el no a todo. O sea, un alineamiento total y absoluto con PP y Vox en todo, yo creo que es difícil. Alguna cosa aprobarán. Pero, por ejemplo, eso que se aprobó la semana pasada, pues probablemente hubieran encontrado la excusa para no votarlo, sin ningún problema. A ver, yo creo que el PSOE todavía tiene esperanzas de reconducir esto en algún momento. Y no digo que no pueda pasar, o sea, esto de la política tiene curvas que luego no sabes lo que te encuentras al otro lado. Sí, yo también lo creo. Puede ocurrir que la amnistía se puede aplicar en Navidad, que el señor Puigdemont pase la Navidad en su casa y que a la vuelta de vacaciones piense de forma diferente. Puede ocurrir. Lo que está claro pero ahora mismo lo que han hecho es romper. Sí, bueno, pero han roto, pero no mucho, porque es que de la intervención tampoco se ha negado. Desde luego la moción de censura, por supuesto no, que sería lo suyo si de verdad quieres romper. No puede, pues entonces no digas que rompes. Lo que es claro, di que rompes, pero poquito. Rompes en el sentido de que dejas de dar tu apoyo de forma estable y de forma con negociaciones constantes como ha habido hasta ahora. Si esos apoyos se han producido, a pesar de ser un partido como Junts y a pesar de ser con un dirigente como Puigdemont, que recordemos lo que es un independentista acérrimo, es decir, un independentista de los de con España no hay nada que hablar más que de la independencia. Si eso ha sido posible es porque ha habido 2 años de
conversaciones en Suiza, de muchísimas reuniones, de constantes... claro, si eso se rompe, pues va a ser mucho más fácil que las votaciones se voten en contra. Valentina. Claro, 22 meses de diálogo. Es que yo creo que aquí hay un montón de preguntas ahora, ¿no?, que se abren. Primero, ¿cuál va a ser la reacción del PSOE? El PSOE también tiene cartas sobre la mesa y vamos a ver cuál es su reacción, porque pues basta recordar que hay miembros de Junts que se han colocado en la CMNC, en AENA, todos esos miembros. Esta ruptura quiere decir que estas personas que están o que gozan de puestos de responsabilidad en esas empresas van a salir, o en esos puestos públicos van a salir de ahí como fruto de esta ruptura. Y luego, por otra parte, ¿qué va a pasar? Es una de las preguntas que me hubiera gustado hacer hoy, pero no ha permitido una rueda de prensa al señor Puigdemont. También, pues creo que es bien interesante, ¿no?, saber cuál es, claro. Sí. Mira, ahora os voy a dar un dato, porque lo ha publicado hoy Neus Tomás, una compañera del diario.es, que es que en el 2024 Junts apoyó al PSOE en 3 de cada 4 iniciativas del Congreso. No está mal. Sí, bueno, hay otra de las claves que me parece que es interesante y que supongo, creo que sería de justicia pedirla, son las actas de las negociaciones, y había un mediador internacional que tomó nota y levantó acta de todo esto. Como en el Majestic, las actas del Majestic también. En este caso, no se puede negociar con actas. Ninguna negociación política se puede hacer así. Ha parecido que había un mediador internacional, lo que no ha habido es una mediación internacional nunca entre dos partidos españoles, pero aquí que había una mediación internacional, creo que es de justicia. Si había una mediación y han roto porque no se cumplen los acuerdos, que sepamos cuáles eran los acuerdos y cuáles eran los términos del acuerdo. Lo que se dice en política y luego lo que pasa. Obviamente no ha habido mediación internacional. Normalmente ha habido los mediadores internacionales ellos que no se van han sentado. que... Primero había ni un mediador internacional ni nadie. O sea, una negociación política, sí, para que funcione, tiene que ser discreta, por supuesto. Pero es que cada uno tiene que dejarse. Pero luego también hay que creerse lo de la ruptura, porque insisto, ellos lo pueden hacer. Claro. Te veo en la tesis de que no hay ruptura ninguna. Atea. No, hombre, sí, la exhibición formal, no van a aprobar los presupuestos, no lo iban a hacer antes, pero yo quiero ver qué va a pasar, por ejemplo, con la ley de puertos, que va a llevar el gobierno al Congreso y que afecta muy mucho a los puertos de Cataluña, con cosas que importan, con el dinero y estas movidas. Quiero ver que voten en contra. Hombre, se pueden suicidar todo lo que quieran, también es posible, pero no los veo, me parecen un poquito más pragmáticos. Hombre, pero es que igual los cálculos que estaban haciendo es que el suicidio era de la otra manera. No, bueno, sus cálculos, pero sus cálculos electorales. Es que el problema es que lo tienen mal de todas formas. A lo formas. mejor les vendría bien para la cosa independentista que gobernaran el PP y Vox, seguro, porque el suflé subiría. Pero claro, no si es por su causa. Lola. Porque lo vote en las urnas, no porque lo diga el señor Puigdemont, porque entonces sí que es mejor que se quede en Suiza. Claro, es que volviendo un poco a... No han pedido elecciones, claro, no les conviene ahora mismo. Y no van a apoyar una moción de censura. Es que, claro, apoyar una moción de censura con aquellos que, por ejemplo, el Partido Popular, que ha estado batallando hasta el último minuto, hasta el domingo pasado, para que el catalán no fuera oficial en Europa, pues sería un poco absurdo, ¿no?, por parte de Puigdemont. Por tanto, ellos lo que hacen es, yo creo, intentar desligarse al máximo de lo que consideran ahora mismo que es un lastre electoral, que es el PSOE. Aparte, hay que tener en cuenta que en Cataluña gobiernan los socialistas y ellos quieren ser la alternativa a los socialistas. Por tanto, hay muchos motivos por los cuales no les conviene ahora mismo. Eso también tiene unos costes, evidentemente. Ellos estaban intentando recuperar el apoyo de empresarios, de sectores de la sociedad catalana y de volver a hacer aquello que hacía Pujol, ¿no?, de llevar sus reivindicaciones al Congreso y conseguir cambios. Pensé que ibas a decir el 3%. Porque hacía con los empresarios. Eso es otra historia. Eso es. Si quieres hablamos del 3%. Pero no, pero quiero decir que las relaciones con los empresarios eran profundas. De hacer de lobbies, de alguna forma, hoy que va de lobbies, de sectores, bien interesante, lo que de sectores empresariales, y tanto que sí, de la sociedad catalana, y eso no lo van a poder hacer. Entonces, cuando un partido también no te sirve para nada, porque no tiene ni poder en Cataluña ni el poder de condicionar la política española, pues también tiene un problema, ¿no?
Quien tiene un problema desde hace tiempo además es Carlos Mazón. Hoy la jueza de la Dana ha pedido el listado de sus llamadas del día de la tragedia. Es una lista que el gobierno de Mazón ya mandó a la comisión de investigación que está abierta en Les Corts, que son las Cortes Valencianas. La jueza da un día para que el Parlamento se la reenvíe a ella, porque falta una semana para que la jueza interrogue a Maribel Vilaplana, que sabéis que es la mujer que estuvo comiendo con Mazón en el Ventorro. La jueza la ha citado como testigo para la semana que viene y la jueza quiere mirarse antes a fondo esa lista de llamadas, sobre todo en las que intercambió Mazón con su entonces consejera de emergencia, Salomé Pradas. Estuvo hablando con ella algunas veces desde el Ventorro. En esa lista que aportó la Generalitat se constata que Mazón habló 4 veces con Pradas estando en el Ventorro. Para aquel entonces ya los militares estaban pedidos para la zona de Utiel-Requena, la gente estaba llamando sin parar al 112, la gente se estaba muriendo. Y aún así, pese a lo que le contara Pradas, que eso no lo sabemos, el presidente de todos los valencianos, después de estar 3 horas y media allí en el Ventorro, de comida y sobremesa, tuvo a bien acompañar tranquilamente a Maribel Vilaplana al parking en el que ella tenía el coche. Hoy ha publicado el diario.es el testimonio de un testigo que dice que Mazón llegó al Palau casi a las 8 de la tarde. Claro, incluso aunque salieran del Ventorro, fueran al parking, después Mazón fuera andando al Palau, no dan las 8 de la tarde. No dan porque es que eso está todo muy cerca. No dan las 8 de la tarde. Este testigo dice que Mazón llegó casi a las 8 de la tarde y cambiado de ropa. Esto es muy importante porque hasta ahora lo que se daba por hecho es que la ropa se la había cambiado en el despacho del Palau. Ahora sabemos ya, por este testigo que cita el diario.es, que Mazón llegó ya cambiado de ropa. Si nada más llegar al parking se hubiese despedido de Vilaplana y se hubiese ido al Palau, tendría que haber llegado mucho antes. Y justo en ese momento hay un vacío de más de media hora en el que Mazón ni hace llamadas ni coge llamadas desde su móvil. Entre ellas la que le hace Salomé Pradas. Mazón no toca el móvil. ¿Dónde estaba Mazón? ¿Qué hacía Mazón? ¿Dónde se cambió de ropa Mazón? ¿Por qué se cambió de ropa Mazón? Un año después él sigue ocultando la verdad. Acompañó a la... No voy a hacer declaraciones esta mañana. Gracias. Acompañó a Maribel al parking después de la comida. ¿Por qué se ocultaron esos detalles? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Sí la acompañó al parking, porque esto lo han reconocido ellos después de que Levante lo publicara ayer, que acompañó a Maribel Vilaplana al parking. El Levante también, por cierto, contaba que un asesor de Mazón, cuando llega Mazón al Palau, el asesor le recibe diciendo: presidente, hay muchos muertos. Hoy Feijóo, claro, está medio país esperando a que Feijóo diga algo con esto. O sea, hoy la portada de ABC no puede ser más clara. Está esperando a que Feijóo diga algo con esto, y cuando a veces te hace una portada así, el PP escucha. Bueno, Feijóo hoy echándole la culpa de todo a Pedro Sánchez. No comparto en esta semana dar el espectáculo que ha dado ayer el presidente del gobierno. No lo voy a hacer por respeto a las víctimas y a los familiares. Son ellas las que piden que no continúe. Hay mucho tiempo para hablar de lo que ustedes quieran. Desde luego esta semana conmigo no cuenta. Cuando hablo de la portada de ABC, es una portada con la cara de Mazón a todo trapo y titula: la mayoría de votantes del PP en Valencia piden que Mazón dimita y convoque elecciones. Incluyen un editorial que se llama Crisis de liderazgo y fin de ciclo. Esto es muy difícil de sostener para el Partido Popular. La oposición dice: ya, por favor, hasta aquí. Diana Morant, líder de los socialistas valencianos. No me quiero ni poner en la piel de las víctimas de la Dana, que han sido tan maltratadas por el señor Mazón y que ahora tienen que descubrir otro día más, otra versión que retrasa la llegada de Mazón a su puesto de trabajo, que alarga aquella sobremesa. Y Joan Baldoví, Compromís, ha estado con Casal en Hora 14. Prefirió estar 4 horas en un restaurante y luego desaparecer. Hay 10 minutos entre ese parking y el Palau de la Generalitat. Evidentemente, ahí hay un vacío. En lugar de irse pitando al centro de emergencias, pues seguramente el señor Mazón se fue a ducharse para recuperarse de una sobremesa de 4 horas, a espabilarse y en definitiva a cambiarse de ropa. Lola.
Bueno, es escalofriante que un año después todavía tengamos un apagón ahí de 37 minutos que no se sabe dónde estuvo Mazón, ¿no? O sea, con todas las investigaciones periodísticas, con todas las preguntas que se le han hecho, con todas las oportunidades que ha tenido de explicar la verdad, y aún tenemos agujeros, ¿no? Ahí de saber lo que ocurrió. Yo estoy convencida de que se acabará sabiendo todo. O sea, es todo un resistirse inútilmente, porque todo se acabará sabiendo. Pero que un año después todavía tengamos estas dudas es tremendo. Mi gran duda, Lola, y nadie consigue aclarármelo, es ¿por qué ahora reconocen el parking? Yo te lo digo, porque va a ir la señora Vilaplana el lunes a declarar, con obligación de decir verdad. Ya se sabe que hay gente que lo había lanzado, que lo saben, para empezar los escoltas y gente que tal. Y hombre, ya sería muy complejo mantenerse. Claro, pero es que si fue a su casa, por ejemplo, pues también acabará saliendo que un vecino le vio entrar en el portal, o que una cámara hoy en día hay cámaras por todas partes, le grabó entrando en casa. Sí, pero en este caso es que va a haber una testigo que va a ir allí a decirle, una testigo muy importante. Me refiero que al final se acaba conociendo todo, por tanto no tiene sentido esa ocultación. Lo único que hace es añadir pues más dramatismo a algo que ya tiene de por sí mucha tragedia. Y después, sobre lo más político, la portada del ABC es importante. Es 60 y pico % de los votantes del PP. Yo creo que no es algo menor, que se le está pidiendo de alguna forma a Feijóo que tome alguna decisión cuanto antes. Ahora se abre un ciclo electoral en varias comunidades autónomas del Partido Popular, pues quizá es un momento, ¿no? Yo entiendo que Feijóo, como no presionó a Mazón en el primer momento, ahora tiene más difícil hacerlo, porque Mazón está enrocado y no va a salir de ahí. Y por tanto lo que se vería es más bien la incapacidad del presidente del partido para poder apartarle de ese puesto. Pero vamos, es que yo creo que no tiene, para el PP no tiene ningún sentido dejar que esto llegue hasta el final y al final tener que abrir una batalla con Mazón por la candidatura a las elecciones. Es decir, cuanto antes lo afronte, será mejor, porque esto va a acabar, si lo que pretende es que los jueces le hagan el trabajo de imputarlo y a partir de ahí pedirle el apartamiento, también es complicado, porque Mazón dirá con razón que hay otros cargos de otros partidos imputados que no dimiten, por ejemplo, ¿no? Valentina. Bueno, yo creo que efectivamente desde la semana pasada la resolución de la Audiencia Provincial, pues que ha habido un cambio, ¿no? Y ahí la jueza de Catarroja, que estaba intentando dejar a Mazón hasta el final, precisamente para no tener que pasar el caso al Tribunal Superior de Justicia, pues poco a poco sí que va abriendo esa investigación sobre qué es lo que pasó durante todas esas horas que nadie sabemos, y la impresión que da es que lo acabaremos sabiendo, como dice Lola, y lo sabremos vía judicial. Evidentemente, políticamente Mazón ha decidido no contarlo, pero claramente se va a ir sabiendo por el próximo lunes, pues por esta declaración, pero a partir de ahí, y en cuanto se llame a Mazón, que yo creo que de alguna manera u otra va a ser muy difícil de mantener que no acabe imputado, ¿no? Y yo lo que creo es que efectivamente para el Partido Popular esto es una situación muy compleja y muy difícil, y sabiendo que efectivamente la responsabilidad primera es del presidente de la Generalitat y que hay que saber dónde estaba, y que hay una parte evidente que todo esto tiene un aire muy denso y muy pesado, ¿no? de lo que ha pasado en las responsabilidades políticas de Valencia. Y yo echo de menos, para poner un poquito de cordura, en este primer aniversario de
tan fatídico momento, cosas que he repetido bastantes veces en las tertulias, que es primero, ¿qué hemos aprendido, ¿no? Si en este primer aniversario tenemos una idea, cuál es el balance claro de qué es lo que teníamos que haber hecho y que no hicimos, y cuál sería el protocolo de actuación en el caso en el que esto pasase. Y por otro lado, también, además de la responsabilidad para la Comunidad Valenciana, saber cuál es la responsabilidad que tenía el Gobierno de España en esto, que creo que muy escudado en todo lo que pasa con Mazón, con razón, poco a poco ha ido completamente desdibujándose de cualquier tipo de responsabilidad, y creo que las tiene. Landaburu. Bueno, con respecto a Feijóo, dice que ya habrá tiempo para hablar de esto. Llevamos un año. Quiero decir, ¿qué tiempo hemos tenido? Y lo que ha pasado es que no ha adoptado su responsabilidad política, que también la tiene como máximo dirigente. Y yo lo que le diría es que es el miedo a perder la comunidad autónoma. Bueno, pues no hay comunidad autónoma que valga la ignominia de 229 muertos. Y esto es responsabilidad inicial de Mazón y subsidiaria ya de Feijóo. Luego, claro que se sabrá, sí, pero es una desgracia que un comportamiento político nos lo tenga que desvelar la autoridad judicial. O sea, qué menos, ¿no?, que decirle a la gente qué estaba pasando, dónde estaba. Y yo creo que sí sabemos varias cosas ahora. Primero, que no estaba donde tenía que estar, desde luego, porque ya a mediodía, a las 12 de la mañana, ya todos sabíamos, su propia televisión estaba anunciando la amenaza. Y él se fue de fiesta. Estuvo 4 horas de fiesta y otra hora o media hora haciendo algo que él éticamente considera que es reprobable, y por eso no lo cuenta. Algo que no puede contar. Y yo también creo que debería saber ya que lo que no va a poder contar con la cabeza alta nunca es que no estuvo donde tenía que estar, murió un montón de gente, y él tiene una responsabilidad clara en eso. Responsabilidad que yo creo que la jueza de Catarroja nunca le ha llamado, no ha querido soltar la instrucción, porque quiere armar una instrucción sólida que lleve al tribunal juzgador a la verdad material. Pero es que, bueno, y luego ya en términos de responsabilidad, oye, por favor, no, yo creo que ya ha quedado claro, lo ha dicho la jueza, lo dice la Ley Estatal de Protección Civil, que la responsabilidad es de la comunidad autónoma. Y a partir de ahí, la de Mazón también, porque es el máximo responsable, porque así lo dice el Plan Territorial de Emergencias de Valencia, que dice que cuando afecta a más de una provincia y cuando se precisan recursos estatales, es él el responsable de esto, por acción o por omisión. Y a partir de ahí su futuro es muy complicado y es muy jorobado mezclar la política con lo judicial, pero es que en este caso se han cometido delitos. Valentina, tú que tienes un conocimiento exhaustivo del PP por dentro, porque has estado muchos años en esa casa, ¿Feijóo ahora, si quisiera, podría cargarse a Mazón? No. Es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Porque por extraño que te parezca. Pero no hay manera, o sea, no hay forma de que un presidente de un partido pueda remover. También creo que esto tiene que ver con justamente el sistema democrático. A Mazón le han votado los valencianos, sí. Y le han votado los valencianos, y por tanto tiene una mayoría. Fíjate cómo será que le han votado los valencianos, que ni siquiera le han hecho una moción de censura en este tiempo. Es decir, Diana Morán no ha presentado, o el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, nadie ha presentado una moción de censura contra Mazón. Él sigue estando, sigue estando. Por eso que tiene la legitimidad de las Cortes, la tiene, siguiendo el mismo argumento que tenía al principio. Te digo yo. Espera, termina, Valentina. Entonces, como esa legitimidad la tiene la votación de los, o sea, el voto de los ciudadanos, un señor desde el presidente del partido, desde Génova 13, no puede decir otra cosa. Hay un precedente. Cuando Rajoy llama a Camps y le dices, claro, o dimites o te comes la indignidad más grande. Bueno, pero esto es distinto. Esto es distinto a que él le pueda llamar. Claro. O sea, política por encima, claro. Ahí está, o sea, lo que él le pueda llamar y le pueda decir, no estoy de acuerdo con nada de lo que estás haciendo, no cuentas con el respaldo del Partido Nacional. Lo que sí puede hacer Rajoy, lo que sí puede hacer Feijóo, y creo que está en su mano, es decidir el siguiente, el candidato a las elecciones el día que se convoquen. No. Eso sí. El propio día pudo hacer otra cosa, que en vez de esa llamada a ser privada, hubiera sido
privada, y al decir el otro que no, pública, y salir y decir, miren ustedes, el Partido Popular no respalda a este señor. Se acabó. No, María José, no cuenta. Mira, te digo yo que el resto de los diputados. Hoy es muy fácil, muy fácil decir todo lo que íbamos a hacer, pero tú sabes, espera un segundito. ¿Tú sabes lo difícil que fue suspender el pleno del miércoles? Porque el miércoles hubo pleno, con todo esto que había pasado la noche anterior. El miércoles por la mañana había pleno. Y quien pidió que se suspendiese ese pleno fue el Partido Popular. Es decir, no creamos, hoy es muy fácil verlo pues después de toda la tragedia. Oye, pues no ha pasado nada, le mantienen ahí, te digo, pero como pidieron para que cada uno hagamos un ejercicio de reflexión sobre las responsabilidades que tenemos cada uno, o que tenían cada uno, pero no solamente no estoy de acuerdo en la responsabilidad del calamar, de uno, es siempre lo mismo. No, la responsabilidad es de otro, luego mentir, ocultar información y tal, y luego presentarse como víctima. Oigan, ya está. Lola. Yo creo que la responsabilidad de lo que ocurrió fue sustancialmente de la comunidad autónoma y en su caso del presidente de la comunidad autónoma. Y además la jueza en algunos autos ya ha deslizado eso también. A mí me parece que podemos reconsiderar si las ayudas del gobierno central han de ser más así, más así, pero es que me parece absolutamente accesorio con respecto a la responsabilidad principal. O sea, lo que no podemos hacer es tener un estado de las autonomías que a la mínima que hay una crisis, la crisis no tiene nada que ver con la comunidad autónoma y su gobernante. Eso me parece, además es que en este caso yo no recuerdo graves actuaciones por parte del gobierno central como para atribuírselas. Puedes considerar que en la reconstrucción, pues no lo sé, es que no está participando todo lo que aportando todos los recursos que se consideren necesario. Puedes considerar que a lo mejor pues la UME tiene que ser el triple de grande para que pueda dar más apoyo, pero es que Lola, no recuerdo ninguna actuación. Que ese miércoles se votaban los consejeros de Radio Televisión Española y se quiso mantener el pleno. Pero eso no determinó la actuación sobre la Dana. No lo puedes comparar, de verdad. Eso no es relevante. Eso no tiene nada que ver con la relevancia, o sea, con la actuación sobre la Dana. No, la actuación, desde luego. No tiene nada que ver con la actuación de la Dana. Sobre lo que tiene que ver. Eso es de lo que se trata. No creo que la vicepresidenta llamándoles. La delegada del gobierno todo el rato no estaba todavía en Bruselas, pero estaría de viaje, pero todavía estaba al mando de su situación. Todo el mundo llamando, las alertas dadas, los técnicos. Un dirigente está de viaje. Oye, de verdad, pero si es que oficial. No sé, es muy duro esto. Es muy duro porque yo me imagino. Y ahora veremos el funeral de Estado, que todavía se presentará. Por cierto, ese funeral de Estado lo podrán escuchar aquí en la cadena SER el miércoles en una programación especial en directo a las 6 de la tarde. La SER se va a volcar con Valencia, como llevamos todo este año haciendo, pero esta semana también, en el primer aniversario de la Dana. Nosotros mañana vamos a emitir ya desde Valencia una edición especial de Hora 25. Ángels el miércoles por la mañana hará lo mismo en Hoy por Hoy, y el miércoles por la tarde, entre Francino, Ángels y yo dirigiremos una edición especial de ese tramo de la ventana para escuchar aquí, compartir con todos los oyentes de la SER en toda España el funeral de Estado por las víctimas. Por cierto, el sábado a las 6 de la tarde, la hora a la que decenas de miles de valencianos se manifestaban por las calles pidiendo la dimisión de Mazón, la televisión pública valenciana, Apunt, emitió una corrida de toros de 1997. Una corrida de Luis Francisco Esplá, de Enrique Ponce y de Vicente Barrera, por cierto, en su día ex vicepresidente de Amazon. Apunt no cortó la emisión para informar acerca de esa concentración masiva que recorrió Valencia. Siguió con los toros. Y dejadme que os cuente una cosa más. Donald Trump no cierra la puerta, volvió a presentarse. Como Amazon, que tampoco la cierra. A un tercer mandato, dice Trump, y eso que la Constitución de Estados Unidos lo prohíbe expresamente. El entorno del presidente y el propio Trump llevan meses jugando con la idea de buscar un mecanismo para que sea candidato igualmente, y esta tarde ha vuelto a coquetear con eso. Le han preguntado a los periodistas y ha dicho esto. I would love to do it
Dice que le encantaría ese tercer mandato y que ahora mismo tiene los mejores números en las encuestas. En todo caso, también se ha puesto a alabar como posibles candidatos a su actual vicepresidente, J.D. Vance, compartiendo ticket electoral con su secretario de Estado, Marco Rubio. Así que parece que Trump tampoco tiene claro lo que quiere, porque le parece bien una cosa, le parece bien la otra. Ha dicho que nadie se presentaría contra ellos, contra ese hipotético ticket Vance-Rubio, y dice que el rostro más conocido que tienen ahora los demócratas, Alexandria Ocasio-Cortez, dice Trump, tiene un coeficiente intelectual bajo. Este es el nivel de la política en Estados Unidos ahora mismo. Y hoy ha comenzado en Francia el juicio por el ciberacoso sufrido por Brigitte Macron, que sabéis que es la mujer del presidente francés. Hay 10 personas acusadas de difundir en redes sociales que la primera dama francesa nació hombre y ahora es una mujer trans, cosa que es mentira. El Tribunal de París va a juzgar también los comentarios que la acusan de pederasta por la diferencia de edad con su marido. Corresponsal en París, Lucía Riera. 8 hombres y 2 mujeres están siendo juzgados por ciberacoso sexista por difundir en redes sociales el falso rumor de que la esposa del presidente francés es una mujer transexual. Desde sus cuentas en redes sociales, algunos de los acusados, como la medium Delphine Jegus, alias Amandine Roy, alimentaron el rumor e incluso llegaron a acusarla de pedofilia por la diferencia de edad de 24 años con su marido. La acusada sobre esto no ve ninguna infracción. Los tweets y vídeos empezaron a correr como la pólvora en Internet por redes complotistas de extrema derecha desde 2017, cuando Macron llegó al poder. Brigitte presentó una denuncia en agosto de 2024, pero este año las acusaciones difamatorias saltaron a Estados Unidos a través de la influencer trumpista Candace Owens. Contra ella, los Macron han emprendido otro proceso legal en Delaware en el que incluso presentarán pruebas de que Brigitte nació mujer. Todos los acusados enfrentan penas de hasta 2 años de prisión en este juicio, que está previsto que dure hasta este martes. Brigitte estaba representada hoy por sus abogados, pero mañana acudirá su hija para declarar como testigo. Si han estado escuchando Carrusel y se incorporan en este momento, hora 25, sepan 3 cosas. La primera, que Extremadura va a elecciones anticipadas el 21 de diciembre. María Guardiola, la presidenta extremeña que prometió en este programa que nunca pactaría con Vox y que a los 3 días pactó con Vox, ahora que Vox ya se salió de su gobierno, convoca elecciones porque Vox ya no le aprueba los presupuestos. Esto en Extremadura. Segunda cosa que tienen que saber a esta hora. Puigdemont anuncia que rompe con el PSOE. Se acabaron las reuniones en Suiza y el resto de vías de negociación directa. ¿Cómo va a afectar eso a lo que quede de legislatura? Pues lo iremos viendo. Porque ya en los últimos tiempos Puigdemont y Junts no es que fueran socios apasionados de votarle las cosas al gobierno, le habían infligido derrotas duras, así que ahora lo van a hacer más a menudo. Pues lo iremos viendo. Y la tercera cosa a saber esta noche. La jueza de la Dana ha pedido la lista de llamadas que hizo y recibió Carlos Mazón la tarde de la Dana. Quiere tener esos datos antes de interrogar a la mujer que comió con Mazón en el Ventorro, a Maribel Vilaplana. Ayer supimos que, a pesar de las llamadas que estaba recibiendo Mazón durante su larguísima sobremesa en el Ventorro, entre otras de su entonces consejera de emergencias, a pesar de lo que la entonces consejera de emergencias le fuera advirtiendo ya con la UME desplegada en Utiel Requena, Mazón decidió, ni corto ni perezoso, al salir del Ventorro, acompañar a Vilaplana a un parking en lugar de irse corriendo a hacer su trabajo y gestionar aquella tragedia. Y hoy el diario publica el testimonio de un testigo que afirma que Mazón llegó al Palau de la Generalitat casi a las 8 de la tarde y cambiado de ropa. Hasta ahora sabíamos que se había cambiado de ropa respecto a la que llevaba a la mañana, pero se daba por hecho que la ropa se la había cambiado en su despacho del Palau, antes de irse al CECOPI. Ahora sabemos que llegó ya al Palau de la Generalitat cambiado de ropa. ¿Dónde se cambió esa ropa? ¿Qué hizo Mazón en esa media hora larga que estuvo sin hacer llamadas ni coger las llamadas que recibía en su móvil, cuando llevó a Vilaplana al parking? Mañana, hora 25, desde Valencia, en la víspera del aniversario de la Dana. Cándido Conde Pumpido, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Hora 25. Muchas gracias por invitarme. Mañana comienza en Madrid el 6º Congreso Mundial de Justicia Constitucional y se van a reunir en España pues casi 100 tribunales constitucionales, consejos constitucionales de todo el mundo, digamos. Va a ser la cumbre mundial de los tribunales constitucionales. ¿Qué importancia tiene para España ser anfitriona de una cumbre así? Es muy importante porque realmente aquí está la élite mundial de la justicia constitucional, representados los 5 continentes, y implica
también el reconocimiento del Tribunal Constitucional Español como tribunal de primera línea que tiene un amplio prestigio en el ámbito internacional. Nos permite además poder conjugar las posiciones de tantos tribunales constitucionales y en una materia muy importante que es al final el derecho constitucional del futuro. He visto que usted modera una mesa con los representantes de la India, de Tailandia, de Brasil, de Egipto, de Alemania, y la mesa se titula La independencia de los tribunales constitucionales. Al final esto es lo que une a todos los tribunales constitucionales del mundo, esta tensión intentando reivindicar su independencia. Pues sí, efectivamente. En realidad, el objeto de la conferencia son los derechos fundamentales de las generaciones futuras. Estamos hablando de cómo los tribunales constitucionales deben tutelar no solo los derechos actuales, sino también prevenir las posibles vulneraciones de derechos futuros a través de una doctrina constitucional que cree efectivamente una garantía de los derechos que pueda aplicarse en el futuro. Por ejemplo, en materia de medio ambiente, en materia de nuevas tecnologías, en materia de protección de los valores arquitectónicos, de los valores del patrimonio cultural. Todas estas son materias que interesan a las generaciones futuras. Pero en todas las reuniones de la Conferencia Mundial se incluye una mesa específica sobre la independencia de los tribunales constitucionales, porque en todos los países existen campañas mediáticas, interferencias políticas o dificultades de funcionamiento que afectan a la independencia. ¿Cómo defendernos de esas interferencias políticas o de esas campañas mediáticas? Es algo que afecta a todos los tribunales constitucionales del mundo y por ello en todas las conferencias se incluye una mesa específica sobre esta materia. Le voy a preguntar después específicamente por el caso de España, pero antes sobre el Congreso. Me ha dicho que el leitmotiv del Congreso son los derechos fundamentales para las nuevas generaciones. Hay un derecho que no sé si es o no fundamental, pero que sí que está recogido en la Constitución española, que es el de la vivienda, y que posiblemente para muchísimos jóvenes que nos estén escuchando, esas nuevas generaciones de las que hablan, sea ahora mismo el derecho más inalcanzable o no garantizado. ¿Ante quién tiene derecho a reclamar un ciudadano español el derecho a la vivienda? Bueno, efectivamente hay muchos de derechos en nuestra Constitución. El derecho a la vivienda digna es un mandato que la Constitución impone al legislador. Nosotros hemos tenido asuntos sobre esta materia, en principio, en cuanto a los recursos de inconstitucionalidad sobre las leyes de vivienda. El problema de la vivienda, desde el punto de vista también constitucional, es que las competencias en general corresponden, de acuerdo con los estatutos de autonomía, a las comunidades autónomas. Pero el Estado también tiene que tener una función de garantizar esa vivienda. Por lo tanto, podríamos decir que el ciudadano tiene o debería de poder de dirigirse tanto a las comunidades autónomas, que son las que son competentes en esa materia, para que garanticen ese derecho, como al Estado, que tiene que garantizar de forma conjunta la igualdad de todos los españoles. Efectivamente, es un problema que en este momento afecta a todos y en el que el Tribunal Constitucional solo puede dar algunas pautas que efectivamente hemos incorporado a nuestra jurisprudencia. Decíamos antes que a la cumbre de tribunales constitucionales de todo el mundo, que se celebra a partir de mañana en Madrid, vienen casi un centenar de países van a estar representados, 85 si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Finalmente no viene Israel, creo, ha excusado su presencia. ¿Y por qué? ¿Qué ha alegado para no venir? Bueno, el presidente del Tribunal Constitucional de Israel ha alegado motivos de agenda, razones de agenda. Es una fórmula normalmente que de carácter diplomático, pues cuando por alguna razón pues se estima más procedente no acudir. Dada la situación, digamos, de conflicto que se ha vivido en España en relación con la presencia de
algún equipo israelí en una competición deportiva, pues parece que la voluntad de Israel, y me parece muy razonable, es no generar ningún tipo de conflicto de carácter internacional. Pero en cualquier caso, el presidente del Tribunal Constitucional de Israel lo ha hecho por motivos de trabajo que le hacían imposible acudir a este tribunal, a estas jornadas. El Congreso del que usted va a ser anfitrión esta semana, de los tribunales constitucionales, habla efectivamente, y lo ha mencionado antes usted, de las nuevas tecnologías. Yo no sé hasta qué punto la inteligencia artificial y todo lo que trae de la mano va a obligarnos a adecuar la Constitución a un nuevo tiempo. Bueno, la Constitución es difícil de modificar, porque la Constitución española es una Constitución rígida que en la materia de derechos fundamentales, sobre todo, pues resulta difícil modificarla. Por otra parte, el consenso que dio lugar a la Constitución, pues es muy difícil reproducirlo en este momento. Pero eso no quiere decir que los derechos fundamentales recogidos en la Constitución tengan que quedar fosilizados en una visión de hace 45 años. El Tribunal Constitucional Español, de acuerdo con criterios universales, considera que la Constitución es un árbol vivo, es decir, recoge toda una serie de derechos que están enunciados, pero no están desarrollados completamente. Cuando la Constitución habla del derecho a la dignidad de las personas o al libre desarrollo de la personalidad, simplemente enuncia el derecho. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es el que junto con el legislador, a través de las leyes orgánicas, debe de ir desarrollando esos derechos. Y hay que tener en cuenta que la vida va mucho más rápido que la legislación. Eso es evidente. Y en materia de nuevas tecnologías, mucho más. Por lo tanto, nosotros, como tribunales constitucionales, tenemos que actuar preventivamente y irnos adaptando a la evolución de las tecnologías para ir desarrollando. Por ejemplo, la discriminación algorítmica. La discriminación algorítmica no está prevista en la Constitución, pero a través de los algoritmos usted puede ser discriminado en su acceso a la información porque el algoritmo le conduce en un determinado sentido. El abuso de los datos personales. Usted puede encontrarse con que los datos que ha proporcionado a las redes sociales puedan ser luego mal utilizados, perturbando su derecho a la intimidad, su derecho a la dignidad, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, su derecho al libre acceso al conocimiento, su derecho a estar conectado, porque existe un derecho también a la conectividad en Internet. Todos estos derechos se tienen que llenar de contenido precisamente a través de la interpretación de la Constitución, porque hay que tener en cuenta que una sentencia constitucional establece un marco jurídico que permanece en el tiempo mucho más allá que los propios programas políticos o ciclos electorales. El derecho, los jueces crean derecho en sus sentencias y los jueces constitucionales crean derecho constitucional en sus sentencias. Por ejemplo, el derecho al aborto, ¿usted es partidario? ¿Cree que hay que blindarlo en la Constitución? Bueno, como le digo, yo como magistrado y presidente del Tribunal Constitucional respeto las decisiones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo si estima conveniente establecer alguna modificación de la Constitución. Otros tribunales constitucionales tienen entre sus competencias informar las modificaciones de la Constitución, pero el nuestro no. Por lo tanto, yo no me pronuncio sobre la posibilidad de que este derecho pueda ser reconocido de manera expresa. Ahora bien, lo que sí ha dicho el Tribunal Constitucional es ya en sus sentencias establecer que el derecho fundamental reconocido en el artículo 10 de la Constitución sobre el libre desarrollo de la personalidad incluye también el libre desarrollo de la personalidad de la mujer que en un momento determinado, de acuerdo naturalmente con las disposiciones de la ley, decide que no puede ser obligada a ser madre y decide interrumpir su embarazo. Eso forma parte de ese derecho. También hemos dicho
que el derecho a la integridad física de la mujer también abarca ese derecho. Por lo tanto, ese derecho, de alguna manera, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, ya está incorporado al espectro de los derechos fundamentales a través de la doctrina jurisprudencial. Otra cosa es que se pretenda también consagrarlo de forma literal en la Constitución. Precisamente por eso, porque ya hay jurisprudencia en ese sentido, hay juristas que consideran que si finalmente se hace como pretende el gobierno, que es modificando el artículo 43 de la Constitución, se le estaría incluso hasta rebajando algo de protección al aborto, porque pasaría de ser el derecho fundamental, que se le ha reconocido como tal a través de la jurisprudencia, a figurar entre los principios rectores, y que ahí habría una degradación. ¿Usted lo comparte esto? Como yo le digo, yo soy muy respetuoso con las decisiones del legislador, y efectivamente esa decisión parte del hecho de que la modificación de los derechos fundamentales en la Constitución española, que es en ese sentido muy rígida, es muy difícil. Exigen unos requisitos que son en este momento prácticamente inalcanzables. Por lo tanto, se busca una vía para hacer esa modificación. Pero evidentemente yo respeto cuáles las decisiones del legislador, que no sabemos además si finalmente se aprobará, porque incluso esta vía también exige unas mayorías que son difíciles de alcanzar. ¿Le preocupan las críticas muy duras que está recibiendo el Tribunal Constitucional bajo su mandato por parte del principal partido de la oposición? Llegó a referirse el PP al Tribunal Constitucional como el cáncer del Estado de Derecho. Yo no quiero referirme en absoluto a ninguna críticas específicas ni tampoco a un partido específico. Solo le digo que el Tribunal Constitucional está en la Constitución establecido precisamente para obligar a todos los poderes públicos a cumplir con la Constitución. Y para que puedan obligar a los poderes públicos, legislativo, ejecutivo y judicial, los poderes públicos deben respetar las decisiones del Tribunal Constitucional, porque no son decisiones sencillas, son decisiones complejas. Precisamente porque son decisiones complejas, son los propios poderes del Estado los que nos han elegido por una gran mayoría para tomar unas determinadas decisiones. Si se descalifica al árbitro, que es el Tribunal Constitucional, se están descalificando a sí mismos, porque son los que de alguna manera han configurado el Tribunal Constitucional. Y si no se respeta el Tribunal Constitucional, no se respeta la Constitución. Por eso a nosotros nos preocupa, pero no a nivel interno español, al conjunto de los tribunales constitucionales en el mundo le preocupan cuando se aprecian ciertas campañas políticas para, cuestionar la independencia de los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales, por lo menos en lo que yo le puedo decir del español, son absolutamente independientes y hemos sido elegidos precisamente entre juristas que gozamos ya previamente de esa independencia. ¿Usted cree que en España hay una campaña contra el Tribunal Constitucional, campaña político-mediática? No lo sé. Bueno, yo creo que solamente hace falta leer la prensa todos los días. ¿Y qué se encuentra usted? Pues encuentro, por ejemplo, afirmaciones radicalmente falsas. Por ejemplo, hay quien escribe con absoluta ignorancia que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía, desde su primera propuesta hasta el final, no se cambió ni una coma. Y lo dice con toda tranquilidad en un medio público importante, y claro, la gente pues a veces que tiene mucho respeto a la letra impresa se lo cree. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía se estuvo trabajando durante muchos meses, se presentó un proyecto muy bien elaborado y muy razonado por la magistrada ponente, y ese proyecto se deliberó durante todo un mes. De los 9 años que llevo en el Tribunal Constitucional no ha habido ninguna sentencia, ni sobre el proceso, ni sobre el artículo 155 de la Constitución, ni sobre el estado de alarma, que fueron sentencias importantes en las que yo participé, a un mes de deliberación. Y tuvo
muchas versiones. Sin embargo, se cuestiona diciendo que es una sentencia en la que no se deliberó suficiente. Fue muy áspero el debate interno sobre la ley de amnistía, quiero decir, porque ya desde fuera ya íbamos viendo en modo de cartas abiertas hacia usted por parte de Enrique Arnaldo. Había, digamos, llamas. No sé internamente cómo lo vivieron. El procedimiento de la carta abierta dentro de un tribunal colegiado que debe deliberar no es, la verdad, un procedimiento habitual. La deliberación de una sentencia, de acuerdo con las tradiciones, y yo llevo 50 años como magistrado y conozco bien esta materia, debe ser una deliberación reservada, por un lado, y por otra parte debe hacerse en el ámbito interno del tribunal. En cualquier caso, fue una deliberación álgida, o sea, con cierta tensión, porque el tema, la verdad, tiene una tensión, pero no más allá de lo que realmente puede ocurrir en una materia en la que existe una divergencia importante dentro del conjunto de la sociedad. La sociedad española es plural y el Tribunal Constitucional Español también es plural. Hay opiniones distintas, pero sí le digo que desde que soy presidente hemos dictado más de 500 sentencias en menos de 3 años, 512 sentencias, y de ellas la mayor parte han sido dictadas por unanimidad. 300 y pico, ¿no? 350. Sí, 350 y muchas, exactamente. Han sido dictadas por unanimidad. Y en otras, pues hay votos particulares muy dispersos. Bueno, por eso... Hay algunos votos particulares durísimos. Sí, presidente. Sí, la verdad es que... Eso es sano para el Tribunal Constitucional, que en los votos particulares se utilicen algunas expresiones que uno lo lee y dice, joder, ¿cómo están las cosas ahí? Se lo podía preguntar a los autores de los votos particulares. Claro, a mí me están diciendo en muchas ocasiones, oiga, es que hay votos particulares durísimos. Pues... a veces la libertad de expresión de los magistrados, que es total y absoluta en los votos particulares, pues se manifiesta de una manera concreta. Presidente, es verdad que cuando usted llegó a la presidencia del Tribunal Constitucional se encontró con un buen atasco y ha ido evacuando muchos temas, pero el ciudadano no puede aspirar a que el Tribunal Constitucional vaya fallando, no sé si semana a semana, pero mes a mes. Quiero decir, ¿por qué esperar años para que el Tribunal Constitucional tome decisiones sobre nuestras vidas? Es más garantista para la deliberación o para los fallos definitivos. ¿Lo es? Los tiempos de la justicia no son los mismos tiempos que los tiempos de la política, ni tampoco son los tiempos tan inmediatos de los medios de comunicación. Y tiene que ser distintos porque la justicia se ejerce de una forma más meditada, de una forma más trabajada, posteriori, y requiere efectivamente un estudio, un análisis, una deliberación para obtener un resultado lo más consensuado posible. Nosotros no podemos pensar que la justicia va a trabajar con los mismos tiempos de la política. A veces nos quieren obligar, pasa esto, pasa lo otro, este señor político pues dice una manifestación y nosotros vamos a nuestro ritmo y hay que respetar el ritmo del Tribunal Constitucional. Ahora bien, yo también comparto con usted que la justicia lenta no es una buena justicia. Por eso yo he procurado que aquellos asuntos, digamos, que estaban más retrasados, por ejemplo, teníamos una sentencia sobre la ley del aborto de Zapatero que llevaba 13 años esperando en un cajón, la pusimos, y de la sentencia de la amnistía, pues la hemos puesto en 9 meses, cuando, por ejemplo, sobre el Estatuto de Autonomía tardó 4 años. ¿Cuándo van a estar resueltos todos los recursos sobre la ley de amnistía? Pues no le puedo decir, porque no soy profeta. Nosotros estamos trabajando en los recursos, pero hay que tener en cuenta que antes de poder resolver los recursos de amparo, nosotros tendríamos que resolver la constitucionalidad de la ley. Eso ya lo hemos resuelto. Y a continuación teníamos que resolver otras 2 cuestiones, que las hemos resuelto en otras 2 sentencias del mes de octubre. Una, la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por el Tribunal Supremo. Porque aunque nosotros habíamos resuelto el recurso del principal partido de la oposición, el Tribunal Supremo tenía sus razones también en una cuestión de inconstitucionalidad que nos había presentado. Por lo tanto, esa cuestión teníamos que resolverla. La hemos resuelto ya, segunda sentencia, y hemos resuelto una tercera sentencia que nos pronunciamos sobre la malversación, porque en la primera no se trataba el tema de la malversación. Ahora nos encontramos con
un grupo de recursos, 8 recursos, que afectan tanto a aquellos políticos del proceso que fueron juzgados y condenados, pero no se le aplicó la amnistía. Que son los recursos de las comunidades autónomas. Recursos de las comunidades autónomas, sí, que los iremos resolviendo, digamos, paulatinamente. ¿Cómo interpreta usted que el PP presentara su recurso y luego presentaran muchos recursos en cada territorio que gobiernan? No había ocurrido nunca. Por eso le pregunto, por eso, ¿qué lectura hace? Bueno, yo creo que quiere decir que el PP estaba de forma muy contundente en contra de la ley de amnistía y ha utilizado todos los instrumentos jurídicos a su alcance para cuestionarla. Nosotros hemos adoptado una postura abierta y hemos aceptado a trámite todos los recursos de las comunidades autónomas. Hubo un debate porque realmente, de acuerdo con la Constitución, pues con la ley orgánica, las comunidades autónomas pueden recurrir a aquellos aspectos que afecten a sus competencias, pero bien, finalmente adoptamos una postura abierta y hemos admitido todos los recursos. Y ya hemos resuelto algunos de estos recursos, concretamente el de la Comunidad Autónoma de Aragón. La aplicación que ha hecho el Tribunal Supremo de la Ley de Amnistía, dejando fuera el delito de malversación, ¿es constitucional? Bueno, eso es lo que nos preguntan. Evidentemente, no me vaya usted Yo tengo que intentarlo, presidente. Claro. Sí, yo se lo respeto porque está usted en su papel de periodista. Pero yo estoy en mi papel de magistrado diciéndolo que eso lo estudiaremos y lo resolveremos cuando toque. Presidente, estamos terminando. Usted que fue fiscal general la tira de años, ¿qué opina de que con la reforma que va a impulsar mañana el Consejo de Ministros, si finalmente termina pasando por el Parlamento con éxito, vayan a ser los fiscales quienes lleven el peso de las instrucciones? Bueno, yo no me pronuncio sobre una decisión que tiene que adoptar el Poder Legislativo. Entonces, sí, soy consciente de que la ley de enjuiciamiento criminal en España, pues una ley que no es una ley que sea del siglo pasado, es una ley que es del siglo anterior al pasado, es decir, del siglo XIX, y es lógico que el legislador pues la ponga al día y que acoja procedimientos que en el ámbito del derecho comparado pues le parezcan más convenientes, pero eso será un tema que tendrá que decidir el legislador. ¿Cómo interpreta lo que está pasando con el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz? Yo fui fiscal general del Estado durante 2 legislaturas, es decir, el fiscal general del Estado que más tiempo ha ocupado ese cargo. Sé perfectamente las enormes dificultades que el cargo tiene y siempre me puse como regla que cuando lo dejase nunca iba a comentar los problemas de mis sucesores. Por lo tanto, en este caso sigue esa regla. Yo creo que cuando uno ha ocupado un puesto institucional relevante, no debe interferir en las cuestiones que se refieran a las personas que tienen que ocupar ese cargo con posterioridad. Por lo tanto, yo he decidido que no voy a pronunciarme en absoluto sobre nada que afecte a la Fiscalía General del Estado. A su mandato como presidente del Constitucional le quedan nada meses. Sí. Oficialmente. Oficialmente. ¿Cree que la renovación se hará a tiempo? Bueno, yo he cumplido con mi obligación, he mandado una petición al Senado para hacerle constar efectivamente que cuando tenían que proceder a la renovación, y por lo que yo sé, efectivamente esa petición se ha recibido y se ha dado curso. Ahora bien, la verdad es que si uno mira un poco la experiencia, es frecuente que se produzca algún retraso. Y tal y como están las cosas ahora mismo, y eso ya los acuerdos son utópicos. Es un problema político. Yo creo que las instituciones deberían de digamos, renovarse en plazo. Por ejemplo, nosotros nos pronunciamos en ese sentido en relación con lo que pasó con el Tribunal por el Consejo General del Poder Judicial. Editamos una sentencia también diciendo que efectivamente, una vez transcurrido el plazo, pues ya las decisiones del legislador que le pudieran afectar no afectaban, digamos, a la esencia de su mandato, que era de 5 años. Pero nuestra ley establece que el Tribunal Constitucional sigue funcionando hasta que se renueve. Por lo tanto, seguiremos funcionando hasta que seamos renovados. O sea, que tenemos Conde Pumpido para rato. Eso no depende de mí, depende de los partidos políticos que deben ponerse de acuerdo. Cuando se ejecute la renovación, ¿qué va a hacer? Descansar. ¿Se va a jubilar?
Sí, ya estoy jubilado. Ya. Yo, como magistrado, ya me encuentro jubilado. Llegué al número 1 del escalafón y luego ya fui jubilado. ¿Pero quiere parar definitivamente? ¿O tiene ganas de marcha todavía? No, perdona, yo lo que me encuentro después de 50 años de ejercicio profesional como magistrado, creo que, y de 3 años como presidente, en el que he tratado de poner al día el Tribunal Constitucional y resuelto muchas sentencias relevantes, tengo una sensación de misión cumplida. Pero esa misión pasa por el Consejo, por la cumbre de tribunales constitucionales que empieza mañana en Madrid, 3 días intensos. Yo creo que precisamente es un buen final para una carrera. Cándido Conde Pumpido, le agradezco muchísimo que haya venido esta noche a la cadena SER, Hora 25. Se lo agradezco mucho a usted y a la cadena SER. Y mañana lo que vamos a hacer es emitir Hora 25 desde Valencia, en la víspera del primer aniversario de la Dana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.